las instituciones con reconocida trayectoria quienes dan mayor realce al presente curso, a quienes estamos sumamente agradecidos. Ahora bien, comunicar a los participantes que el link de acceso para registrar su asistencia será enviado en el transcurso del presente curso, por lo que se les recomienda estar atentos al chat de esta presente reunión. Es decir, señores participantes, que no deben de colocar sus nombres u otros datos en este chat, puesto que este está únicamente disponible para preguntas relacionadas al tema, por lo que el registro de su asistencia va a ser registrada por ustedes en el link que se les va a estar enviando como 3 o 4 veces durante el transcurso de la ponencia del doctor. Asimismo, comentarles que las preguntas podrán ser realizadas al finalizar cada tema, para lo que el abogado o ponente va a dar el tiempo prudente para que puedan levantar su mano y participar o escribir sus preguntas en el chat. Bueno, con estas consideraciones, quiero dar la bienvenida a este programa a nuestro expositor, quien estará a cargo de esta ponencia. Él es abogado por la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, con más de 10 años de experiencia profesional en el sector público y privado, candidato al grado de magíster en Derecho Administrativo y Gerencia Pública por la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Cuenta con estudios de diplomado en contrataciones del Estado por la ENADE y la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, en convenio con el organismo supervisor de las contrataciones con el Estado, OCE. Cuenta con estudios de especialidad en arbitraje en las contrataciones del Estado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Socio fundador del estudio Héctor Abogados y Consultores, conciliador y consultor en materia de contratación pública, obras por impuesto, arbitraje y derecho administrativo. Ex secretario general del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Puno. Ex asesor externo de municipalidades distritales, provinciales e importantes empresarios del departamento. Sin más, tengo el agrado de presentar al doctor Héctor Emanuel Calumani Villasante, quien nos ayudará a comprender de una mejor manera cada uno de estos temas ligados a las contrataciones con el Estado, a quien cedo la palabra para que pueda dar inicio con su ponencia. Gracias, Elena. Buenas noches con todos. Agradecer primero a la Asociación Corte Nacional de Arbitraje y Disputas, ACNAD, por la invitación a participar en este evento académico que viene realizando durante todo este año. Bienvenidos a cada uno de ustedes a esta jornada de capacitación. Mi persona va a ser encargado en esta oportunidad de poder compartirles un poco de lo que significa el ABC de las contrataciones del Estado. Yo sé que todos los que estamos reunidos esta noche somos agentes, partícipes, ya sea directa e indirectamente, en el sector público, privado, administrando justicia, o simplemente ávidos estudiadores de la normativa de contrataciones del Estado. Y nos interesa a nosotros conocer un poco más de lo que significa esta norma especial en materia de contratación pública. En esta oportunidad vamos a tratar el tema del ABC de las contrataciones del Estado, que es un tema inicial, para luego en el segundo módulo, entiendo, van a tratar un tema muy interesante, que es la gestión de riesgo en las contrataciones del Estado. Pero no podemos pasar a este tema sin antes entender un poco de lo que significa la contratación pública. Y en especial, los temas que se me ha encargado disertar esta noche. Sin más, voy a dar inicio a la presente exposición. Siéntanse en la libertad de poder realizar las preguntas que estimen pertinentes en cualquier momento, levantando la mano o a través del chat. Y igualmente voy a hacer unas pausas para compartir con ustedes algunos ejemplos y también poder resolver algunas dudas. Vamos a tratar de hacer dinámica esta exposición. Tenemos 2 horas. El tema en realidad es bastante complejo. Es toda una norma especial que contiene su ley, su reglamento, sus directivas y normativas especiales.
Sin embargo, vamos a tratar de abarcar la mayor cantidad de aspectos y sobre todo los más importantes que componen la normativa de contrataciones del Estado. Si me ayudan, por favor, con la presentación de las diapositivas. Gracias. Muy bien, la normativa especial que vamos a tratar hoy día, como ya lo dijimos, es la normativa de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. El ABC de las contrataciones del Estado es un curso introductorio, tanto en una normativa especial a nivel de diplomados, maestrías, o incluso a nivel de pregrado ahora, de acuerdo a las nuevas currículas, ¿no?, de las universidades públicas y privadas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a tratar primero lo que es el marco normativo, de dónde nace la aplicación de la norma, de dónde es que adquiere la obligatoriedad para que tanto el Estado como los que participan en la contratación pública, como son los contratistas, estén obligados a aplicar esta norma especial. Muy bien, el artículo 76 de la Constitución Política del Perú reconoce a la contratación de bienes y servicios y obras como las que desarrolla la entidad y se da a través de un concurso público, licitación o contrato. Eso dice nuestra Carta Magna en la Constitución. Quiere decir que habilita a que el Estado pueda realizar estos tres tipos de contrataciones: bienes, servicios y obras. Asimismo, señala que esto se va a realizar a través de una ley que se establecerán en los procedimientos y excepciones. Esta normativa de la cual la Constitución nos habla es la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley 30.225, la misma que a lo largo de su vigencia de más de 6 años ha podido tener significativas modificaciones, las cuales finalmente han sido consolidadas en un tubo, ¿no? El texto único de la Ley 30.225, Ley de Contrataciones del Estado. A su vez, esta ley tiene su reglamento, el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 344-2018-EF, ¿no?, con sus múltiples modificatorias a la fecha. Asimismo, parte de este componente de la trilogía de la normativa especial en contrataciones del Estado, se tienen las directivas emitidas por el OCE, el órgano supervisor de las contrataciones del Estado. Hasta aquí, todos conocemos, ya sea por cultura general o por lo menos conocimiento básico de las normas, lo que es una ley, lo que es el reglamento, que prácticamente es el desarrollo de la ley, y las directivas, en este caso, son normativas especiales para que puedan tratar aspectos específicos, autónomos de la normativa de contrataciones del Estado. Para entender esto mejor, para los que somos nuevos en contrataciones del Estado, los entusiastas o aún estudiantes, vamos a plantear algunos casos prácticos a modo de pregunta para entender mejor lo que significa esta normativa. La primera pregunta para todos los que nos entusiasma este tema es: ¿qué norma aplico, hablando de la Ley de Contrataciones, según cada caso? Nos ha tocado revisar distintos contratos, distintos procesos de selección, tanto de bienes, servicios como obras, a lo largo de distintos años de nuestro ejercicio profesional, de nuestra actividad estudiantil, etcétera, etcétera, en los cuales hayamos podido ver contratos del año 2019. Habremos podido ver también contratos del año 2022 y recientemente contratos del 2024, ¿no? La pregunta es: ¿qué norma se aplica? Porque deben entender que esta norma, la Ley 30.225, ha sufrido varias modificaciones a lo largo de su vigencia.
Tanto es por el decreto legislativo 1444, el decreto legislativo 1341 y finalmente el TUO de la ley. Entonces, la normativa de contrataciones del Estado nos indica que la norma aplicable para nosotros poder analizar cada caso particular con una temporalidad en la ley sería la del momento de la convocatoria. A veces se incurre en el error de revisar la fecha del contrato y no nos ponemos a ver el momento de la convocatoria, que es en realidad la fecha en la cual se tiene que aplicar la norma que estuvo vigente en ese momento. Si la convocatoria fue realizada a la aprobación de la ley 30.225, antes de la publicación de la modificatoria, por ejemplo, el decreto legislativo 1444, sin embargo, el contrato ha sido suscrito y en vigencia de este decreto legislativo, no podríamos aplicar este último como tal, sino deberíamos recurrir a la fecha de la convocatoria y aplicar la ley 30.225 sin modificaciones. Hay que tener muy presente eso para la aplicación correcta de la norma. Una segunda pregunta que podemos hacernos es, ¿qué prevalece, la ley o el reglamento? En el ejercicio de la profesión y en alguna oportunidad, ya sea directa o indirectamente, hemos podido ver en algún momento que la ley y el reglamento no son pulcros, no son, digamos, inequívocos, no son una norma perfecta, siempre llegan a tener algún vacío, deficiencia, alguna interpretación o más de alguna interpretación a un mismo artículo o a un mismo tema. Entonces, nos nace la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué prevalece, la ley o el reglamento? Pongamos un ejemplo. Caso de resolución de contrato, ¿no? La ley establece las causales de resolución de contrato y el reglamento también establece causales de resolución de contrato. Vamos a ser un poco más específicos al respecto y vamos a citar la norma de la Ley de Contrataciones del Estado. Muy bien, el artículo 36 habla de la resolución de los contratos. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato por incumplimiento de sus obligaciones conforme a lo establecido en el reglamento o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes. Hasta aquí, eso nos dice el artículo 36.1 de la Ley de Contrataciones del Estado. Ahora nos vamos a ir a lo que dice el reglamento respecto del mismo supuesto de resolución de contrato. Así tenemos que el artículo 164 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado señala: la entidad puede resolver el contrato de conformidad con el artículo 36, hace una concordancia, en los casos en que el contratista aquí especifica los supuestos o causales de resolución. A. Incumple injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerida para ello. B. Haya llegado a acumular el monto máximo de penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades en ejecución de las prestaciones a su cargo. O C. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación pese a haber sido requerido para corregir tal situación. Y también nos señala que el contratista puede solicitar la resolución del contrato en los casos en los cuales la entidad incumpla injustificadamente con el pago y o otras obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido requerida conforme al procedimiento. Si nos damos cuenta hasta aquí, al parecer el reglamento de la Ley de Contrataciones hace honor a su definición, que es
en este caso, reglamentar lo regulado en la norma, ¿no? Desarrollar a mayor amplitud lo que la ley quiso decir. Sin embargo, si ustedes pueden darle una nueva lectura reflexiva, volverlo a revisar, la ley de contrataciones del Estado establece un supuesto diferente a los tres indicados para la entidad y al señalado para el contratista. ¿Y cuál es ese supuesto diferente? Vamos a darle lectura nuevamente. El artículo 36 de la ley señala: cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito o fuerza mayor que posibilite de manera definitiva la continuación del contrato. Por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, bueno, eso lo recoge el reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes. Este hecho indicado, ¿no? Por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes, al parecer, de una primera impresión, nos da a entender que podría ser cualquier hecho, una situación de caso fortuito o fuerza mayor, podría encajar fácilmente. Sin embargo, el reglamento de la ley de contrataciones no lo ha considerado como tal. Y muchas veces me han hecho la consulta, ¿no? ¿Es posible aplicar ese estipulado de la ley pese a que no esté señalado en el reglamento? El de que por cualquier otra razón no imputable a las partes no se pueda continuar con la ejecución del contrato. La respuesta es que sí. Sin embargo, su sustento no radica en el reglamento de la ley de contrataciones, sino en la misma ley. En ese sentido, eh, lo que debemos responder ante esta pregunta de qué prevalece, la ley o el reglamento, en principio es la ley, porque como ya lo hemos indicado, el reglamento es el desarrollo de la ley. Sin embargo, la ley tiene un rango superior al reglamento, se establecen condiciones, requisitos y excepciones con rango de ley que deben ser también consideradas, respetadas y tratadas por todos los operadores de la normativa de contrataciones a ese nivel. Sin embargo, el reglamento, al querer desarrollar la norma, no ha sido, digamos, en toda su extensión precisa, ¿no? Por eso hay algunos supuestos que no se han desarrollado adecuadamente en el reglamento. Así también podemos tener una siguiente interrogante, ¿no? ¿Para qué sirven las directivas del OCE? En algún momento yo me hice esa pregunta también. ¿Para qué sirve una directiva? ¿Tiene rango de ley? ¿Puedo yo apartarme o no de la directiva? ¿Puedo yo interpretar alguna directiva? Y la pregunta es que las directivas emitidas por el OCE son complementos a la norma que desarrollan un supuesto específico autónomo. Por ejemplo, hay una directiva que regula la presentación de ofertas en los consorcios. Y al momento de revisar la ley y el reglamento, no vamos a encontrar una especificación como lo tiene la directiva en relación a los consorcios, en qué debe contener un contrato de consorcio, las obligaciones, las responsabilidades, las formalidades, como requisito esencial para dotarle de validez y legalidad a una presentación de un consorcio. La ley y el reglamento no lo abarcan, por eso la OCE ha tenido en este caso, la necesidad de emitir estas directivas. Así como esta directiva, también nos nace la siguiente interrogante, ¿no? ¿Puede existir una contradicción entre la ley y el reglamento? A propósito de responder la pregunta 2, ¿qué prevalece, la ley o el reglamento? Esta pregunta también nos invita a reflexionar respecto de si puede existir contradicción entre la ley y el reglamento.
La respuesta es que sí. Como ya les había comentado, la norma no es perfecta, es perfectible, se va modificando. Para eso existen eh, estos supuestos legales de modificación y finalmente la norma se va perfeccionando para poder ser más útil, para poder ser más precisa y para poder abarcar todos los aspectos relacionados a la contratación. Yo recuerdo que en la normativa de contratación del Estado anterior a la ley 30.225, les estoy hablando del decreto legislativo 1071, existía más vacíos, más deficiencias y más contradicciones. Tanto es así que, para citar uno de estos graves contradicciones que tenía la ley y el reglamento anterior, es que la ley, en el artículo, debió ser en su momento el 35, el 45, que hablaba sobre el tema de la solución de controversias en el marco de la ley de contrataciones del Estado, se hablaba de plazos de caducidad y se indicaba supuestos específicos y se hacía alusión al reglamento. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que para resolución de contrato señalaba 30 días. Para nulidad o anulación del contrato señalaba 15 días. Sin embargo, para algunos supuestos que la norma no había previsto, no indicaba plazo de caducidad en la ley. Sin embargo, en el reglamento de contrataciones del Estado, en el apartado pertinente, lo indicaba, ¿no? Por ejemplo, para decir un supuesto de controversia, ampliación de plazo. El reglamento indicaba que para someter a conciliación o arbitraje una controversia relacionada a una ampliación de plazo debería ser en 15 días. Sin embargo, cuando se suscitaron las controversias, la parte a la cual se le opone los efectos de esta ampliación de plazo, puede ser la entidad, cuestionó en un proceso arbitral de que no debería considerarse plazo de caducidad respecto de esta pretensión y en su defecto debería ser reclamada hasta el pago final. Eh, y haciendo un análisis de la ley y el reglamento, se encontró esa contradicción, ¿no? La ley no le daba un plazo de caducidad y el reglamento sí. Entonces, los árbitros en ese momento, los únicos que tienen jurisdicción para resolver las controversias de acuerdo a la normativa especial y la Constitución, decidieron de que había contradicción entre la ley y el reglamento. En ese sentido, la ley prima sobre el reglamento a tener un carácter o un rango mayor y se dejó sin efecto la aplicación del reglamento en ese supuesto. Por tanto, no se tuvo por establecido un plazo de caducidad. Sumado a ello, todos los que somos abogados sabemos que la caducidad se fija por ley, no se fija por una norma infralegal, tampoco por directivas u opiniones que pueda emitir el órgano de contrataciones del Estado como es el OCE, ¿no? Y déjenme comentarles un ejemplo de esto último, ¿no? Tanto es así que el OCE, como órgano supervisor de las contrataciones del Estado, el único órgano autorizado para interpretar la norma según la propia ley, ha tenido graves errores y, e interpretaciones al margen de la ley, valga la redundancia. Les pongo un ejemplo, con la norma actual. El mismo caso, el tema de ampliaciones de plazo, existe una opinión del OCE, que se las voy a dejar en la plataforma del Classroom para que lo puedan revisar más adelante. Indica, la OCE indica que todas las controversias relacionadas a las ampliaciones de plazo deberían ser sometidas a controversia dentro del plazo de 30 días
de el pago final. Sin embargo, la ley de contrataciones del Estado no ha previsto ese supuesto. En otras palabras, no existe plazo de caducidad. Sin embargo, los árbitros, cuando se llevó esto a un proceso arbitral, decidieron apartarse de la normativa de las opiniones del OCE, indicando que estas no eran vinculantes y que no compartían la posición discutida en esas opiniones, ¿no? Pese a que este es el único órgano autorizado para interpretar la norma, no estaba autorizado al nivel, no sé, del Poder Ejecutivo para legislar y modificar un aspecto de la ley de contrataciones del Estado. Es así que la opinión del OCE no tuvo efecto para poder interpretar un aspecto relacionado a las ampliaciones de plazo en lo referente al momento de sometimiento de la controversia, no en específico el plazo de caducidad. Podemos también responder la siguiente pregunta para entender un poco mejor este punto. ¿Es posible apartarse de alguna normativa legal? ¿Quién y en qué caso es posible apartarse de una normativa legal? En principio, bajo el principio de legalidad, todo funcionario público y también los operadores de la normativa de contrataciones del Estado y cualquier otra norma especial deben respetar las leyes en las cuales se rige, ¿no?, su contratación, se rige su procedimiento, se rige su actuación. Sin embargo, ha existido algunos intentos de tratar de apartarse de la normativa de formas justificadas y también de formas injustificadas, ¿no? Sin embargo, nuestra propia Constitución no lo permite. Cualquier apartamiento a la normativa, ya sea la ley de contrataciones o cualquier norma especial, es considerada contravención a la norma y pasible de nulidad, ¿no? Bajo el artículo 10 de la ley 27444, al tratarse de una institución pública. Sin embargo, existe la posibilidad de apartarse de una norma y esto lo practican o lo ejercitan amparados en la jurisdicción los árbitros, quienes van a resolver finalmente las controversias en materia de contrataciones del Estado. Y a esta figura legal se le denomina control difuso. Créanme que esta es una herramienta muy interesante, muy importante y a la vez también muy delicada, porque no todo merece apartamiento de la normativa de contrataciones del Estado y mucho menos con el objetivo de beneficiar a alguna parte. Sin embargo, por el otro lado, merece algunas situaciones excepcionales la aplicación del control difuso para equilibrar la aplicación de la norma respecto de una u otra parte. Quiero poner un ejemplo respecto de esto último, ¿no? En arbitraje, normalmente las controversias, ya sea por resolución de contrato, por aplicación de penalidad u otro supuesto que afecte directamente digamos, a una parte, y que en este caso pueda ser el contratista, y que afecte de modo tal que vaya en contra de la economía de y representado en este caso por su garantía o sus garantías, puede ser de fiel cumplimiento, adelanto directo o adelanto de materiales, representa siempre en toda contratación una afectación al equilibrio económico del contrato. Los contratistas lo tienen muy presente, saben que es un aspecto medular en la misma contratación con el Estado, saben que es importante mantener un equilibrio económico respecto de la entidad y saben también que la entidad tiene un mayor poder no reconocido a simple vista
pero que se ampara en el jus imperio, ¿no? El Estado es el que tiene poder, más allá de que en una contratación pública se hable de igualdad de condiciones, no se habla de entidad ni administrado, se habla de partes contractuales y a veces las entidades se equivocan al respecto y consideran al contratista como un administrado, incluso le aplican las normas propias del sector público y hasta el TUO en algunas oportunidades hay casos que se ven. Sin embargo, ya el OCE ha determinado, la misma ley también lo ha señalado expresamente, son partes contractuales en igualdad de condiciones. Volviendo al ejemplo, el contratista cuando se ve afectado en el equilibrio económico del contrato, lo primero que busca es salvaguardar el aspecto económico, ¿no? Entregado a la entidad, que normalmente son las cartas fianza. Sin embargo, este aspecto que es tan importante, en muchos de los casos ha sido mal utilizado por las entidades y en otros ha sufrido sorpresas o abusos de los contratistas, ¿no? Ya sea por cartas fianza falsas, adulteradas, sin solvencia económica o de difícil ejecución, digamos, ¿no? Y por otro lado, la entidad también en algunos casos ha cometido algunas arbitrariedades al querer ejecutar sin el marco legal respectivo, ¿no? Ejemplo, ¿no? Resuelve el contrato y al día siguiente está mandando ejecutar la carta fianza con la causal de acumulación máxima penalidades. Sin embargo, la norma es clara al indicar que la garantía de fiel cumplimiento se ejecuta en el supuesto de resolución de contrato cuando quede consentido o el laudo arbitral determine su ejecución, no por la mera resolución. Pongámonos en ese último supuesto de que la entidad va a cometer una arbitrariedad, es más, intima a la contratista a hacer los actos orientados a renovar o eh, que le pueda dar facilidades para la ejecución de la carta fianza. El contratista, oído estos requerimientos, estas intimaciones, estas amenazas, plantea una medida cautelar con el único objetivo de poder mantener el statu quo de la situación de hecho de ese momento. Hay otros contratistas también que piden que se les devuelva la carta fianza. Es algo que no se puede hacer porque va contrario a la norma hasta que el contrato termine de resolver sus controversias y finalmente se cierre el expediente de contratación con el pago final o la resolución. Sin embargo, en un supuesto más, digamos, razonable, solo piden que no se le ejecute la carta fianza hasta que se resuelva si tiene o no la razón la entidad respecto de una resolución de contrato, o finalmente el contratista es quien va a tener la razón. Eh, el Estado ha publicado en el año 2020 el decreto de urgencia 20-2020-JUS, que nos habla sobre la necesidad, obligatoriedad de solicitar una carta fianza bancaria para el contratista cuando solicite una medida cautelar en contra de las entidades. Y en algunos supuestos, el árbitro considera la aplicación del control difuso y se aparta de esta norma con rango de ley al considerar varios aspectos, ¿no? Dentro de uno de ellos, la equidad entre las partes, la relación contractual, la excesiva onerosidad, el equilibrio económico del contrato, que no hay prevalencia o ponderación entre los derechos de ambas partes. Y créanme que en muchos de los casos está justificado el control difuso como aplicación para remediar y apartarse de esa norma que la entidad, de alguna forma, hablo de entidad como Estado a nivel de gobierno central, ha dado para poder cautelar de alguna forma estos posibles ejecución de medidas cautelares, ¿no?
Y en esos supuestos, yo considero que evaluando cada caso y los argumentos que se traigan, es posible aceptar una medida cautelar para ordenar la no ejecución de las cartas fianza y la no aplicación de este decreto de urgencia 20-2020, que obligaba a los contratistas, como les indiqué, a presentar una carta fianza, es decir, doble fianza para mantener, no, evitar que se ejecute su carta fianza, ¿no? Tengo que dar una fianza más. Pero bueno, son algunos casos que se presentan en la aplicación de la normativa de contrataciones. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar de la finalidad de la ley de la normativa de contrataciones del Estado, ¿no? Esto lo regula el artículo 1 de la ley, que nos dice: la presente norma tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en la contratación de bienes, servicios y obras, de tal manera que éstas se efectúen de forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos. Dichas normas se fundamentan en los principios que se enuncian en el artículo 2 de la ley. Hablemos sobre estos aspectos importantes de la finalidad de la norma. Maximizar el valor de los recursos públicos. Todos sabemos que el Estado somos todos, contribuimos todos al erario nacional y finalmente todos somos responsables indirectos en la ejecución del gasto. Sin embargo, muy pocos se preocupan por maximizar el valor de los recursos públicos. ¿Qué significa? Que no hacen una buena gestión, compran de acuerdo a requerimientos que no satisfacen las necesidades, a precios muy altos o con falta de vigencia tecnológica, que repercuten en los recursos públicos del Estado, porque a corto tiempo van a tener que volver a comprar, volver a adquirir o hacer un mantenimiento respecto de esos bienes. Y esto tiene relación directa con la gestión por resultados, porque esto va enfocado a ello, ¿no? ¿Qué entendemos cuando hablamos de gestión por resultados? ¿Podrías pasar la siguiente diapositiva? Ahí lo vamos a explicar mejor. Muy bien. ¿Qué es la gestión por resultados? Es un enfoque de gestión que busca incrementar la eficacia y el impacto de las políticas del sector público a través de una mayor responsabilidad de los funcionarios por los resultados de su gestión. Se caracteriza por la adecuación flexible de los recursos, sistemas de gestión y estructura de responsabilidades. Para el funcionario público es difícil tomar una decisión bajo responsabilidad, enfocado en una gestión por resultados, porque de por medio está la responsabilidad, ¿no? Y muchos de nosotros que hemos sido funcionarios públicos sabemos que los órganos de control, ya sea de la Contraloría o de investigación, del persecutor de la acción penal, el Ministerio Público, o finalmente la sociedad civil, critica duramente la gestión de un funcionario público. Pero yo siempre he considerado que un funcionario público tiene que asumir el reto de poder viabilizar, de poder encaminar, de poder resolver los conflictos, las vicisitudes y todo lo que se presente en la gestión. Y es por eso que la norma de contrataciones del Estado nos indica que debemos de mirar esto a través de un enfoque de gestión por resultados. Y nos hace presente que hay una mayor responsabilidad de los funcionarios públicos por los resultados de su gestión. ¿Y cómo entendemos esto, no? ¿Cómo se materializa? ¿Cómo sé si yo estoy aplicando una gestión por resultados o estoy a la antigua trabajando por horas? ¿Cómo lo podemos identificar? En contrataciones del Estado, se habla de obligaciones no esenciales.
Y esto a lo largo de los años ha tenido una incidencia más notoria respecto de los tres niveles, ¿no? De las tres fases del proceso de selección, los actos preparatorios, el proceso de selección y la ejecución contractual. Pongamos un ejemplo, actos preparatorios, ¿no? Se entiende que en esta fase el área usuaria debe de realizar un requerimiento y este requerimiento debe ser acorde a su necesidad y debe observar la vigencia tecnológica, que haya una mayor participación de los proveedores, que su producto satisfaga la necesidad, el fin público, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, en la práctica y en la realidad, al momento de hacer un requerimiento, se hace un copy-pega, se busca el historial de algún requerimiento anterior, se realiza un cálculo muy, digamos, básico para poder realizar algunas especificaciones técnicas. Todo esto repercute en que el requerimiento finalmente no va a ser lo suficientemente exacto, digamos, lo suficientemente trabajado para que pueda responder a una necesidad tangible. Y en esta etapa es posible aplicar la gestión por resultados y hablar de una obligación esencial, ¿no? Nosotros podemos no ser los mejores digamos, al hacer un requerimiento, pero por lo menos debemos de fijarnos en poner características mínimas razonables, porque entendamos que las especificaciones técnicas son requisitos mínimos. En algún momento alguien me preguntó, yo he pedido una pantalla de una consola de 4 pulgadas, sin embargo me ha presentado una de 4.1, ya no cumple el requerimiento porque yo pedí 4. Y yo le pregunto, ¿no? Ese requerimiento de 4 pulgadas es un requerimiento mínimo. Eso quiere decir que tú con 4.1, 4.2, 4.5 puedes trabajar. ¿Es viable la utilización de ese bien? En este caso era un tomógrafo. O tal vez no está de acuerdo a tu espacio o tu necesidad o la forma como lo vas a usar. Y respondí a estas preguntas, el área usuaria y el órgano encargado de las contrataciones determinaron que sí, era un requisito mínimo. Por tanto, lo esencial era 4 y ya se consideraba como alguna mejora que sea 4.1, 4.2, 4.5, ¿no? Siempre y cuando esto no colisione con las demás especificaciones y cumpla con la necesidad, ¿no?, del área usuaria. En ese sentido, los requerimientos deben contener especificaciones mínimas. No traten de hablar de números exactos, ¿no? Son términos que a veces muy difícilmente se pueden conseguir. Hablemos siempre de requerimientos mínimos, ¿no? Otro ejemplo que se puede hablar en el tema del proceso de selección, por ejemplo, un postor, al momento de presentar su oferta, no consignó su segundo nombre. Podríamos decir, que ha incumplido, existe una información inexacta, ¿no? Porque el señor tenía 2 nombres y solo consignó uno. Sin embargo, nos ponemos a pensar, ¿esto afecta a la contratación? ¿Afecta a su capacidad? ¿Afecta a su propuesta? ¿Afecta a los aspectos que realmente importan? No, porque es un requisito no esencial, ¿no? Y finalmente es subsanable, al igual que una firma en algún documento, etcétera, etcétera. Entonces, hay que utilizar estos criterios para poder dotarle a la contratación pública de herramientas para poder superar estos aspectos formales en algún punto, pero no esenciales. Finalmente, un ejemplo en la etapa de ejecución contractual y un caso que tuve también, por ejemplo, eh, se dice que para pedir una ampliación de plazo, se debe de solicitar en caso de obras al supervisor con copia a la entidad y el supervisor debe de emitir su informe a la entidad en 5 días y también comunicar al contratista para que la entidad en 15 días pueda emitir su pronunciamiento.
¿Qué pasa si la entidad no emite su pronunciamiento? La solicitud de ampliación de plazo queda aprobada con lo dicho por el supervisor. En esa ecuación, ¿qué pasa si en este caso el contratista ejecutor no copia la solicitud de ampliación de plazo a la entidad, pero sí la hace al supervisor y el supervisor cumple con emitir su informe en los 5 días, tanto al contratista como a la entidad, y la entidad finalmente no emite pronunciamiento respecto del plazo que tenía para hacerlo, y más bien argumenta de que el contratista no habría copiado la solicitud de ampliación a la entidad y por tanto ésta se considera no presentada. Es un típico ejemplo de la aplicación de lo que significa una obligación esencial. Bajo el mismo esquema y sustento de los casos anteriores. Era esencial copiar a la entidad para que ésta pueda emitir su pronunciamiento bajo ese ejemplo, o la entidad estaba en las condiciones y conocía de los alcances de la solicitud y el informe del supervisor para poder emitir su pronunciamiento dentro del plazo que tenía para hacerlo. Quiero pensar que la respuesta que deberíamos tener todos es la segunda, de que esto no es una obligación esencial, por cuanto la norma dice copia. No habla de imperativo deberá o bajo causal de o alguna condicionante de inadmisibilidad o improcedencia. La norma habla de copia para que la entidad esté enterada del procedimiento que se sigue respecto de una ampliación de plazo. Pero la norma indica que la entidad debe, imperativo, pronunciarse en el plazo que tenía para hacerlo, que era 15 días, perdón, después de recibir el informe del supervisor, porque ya conocía de los alcances de la solicitud, ya tenía el informe del supervisor y estaba en la capacidad de emitir pronunciamiento. Bajo ese ejemplo hay que tener siempre presente que es una obligación esencial para no incurrir en este tipo de errores al momento de emitir un pronunciamiento, más que todo por parte de la entidad. Y al igual que esto, hay muchos ejemplos que se presentan día a día y que la entidad, bajo el velo de la formalidad o exceso de formalidad, evita tener pronunciamientos que la norma le exige, bajo apercibimiento de que va a ser aprobado, va a ser consentido o tal o cual circunstancia. Entonces hay que revisar la norma más reflexivamente. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es la finalidad pública? Todos hemos escuchado hablar de la finalidad pública y creo que deberíamos darle mayor importancia a esto, porque bajo esta definición, que más adelante vamos a también tocarlo como principio, pasa por la mente de funcionarios y contratistas infinidad de cosas respecto a futuras controversias que se podrían dar en un eventual futuro o evitar también. ¿Qué nos dice la definición? Es el interés público que se desea satisfacer con la contratación y que esté ligada o relacionada a la naturaleza de las funciones de la entidad en concordancia con su objetivo estratégico. Veamos un ejemplo. Finalidad pública de un colegio va a ser satisfacer a los beneficiarios de ese colegio con carpetas, con mobiliarios, con infraestructura, con condiciones adecuadas para que los niños o adolescentes puedan formarse a un nivel inicial, primario, secundario. Es una finalidad pública, le atañe en este caso al gobierno central como al gobierno local o al gobierno regional, ¿no? En este caso. Incluso algunos proyectos o programas como el del Ministerio de Educación a través del PRONIET. Ahora, ¿qué es lo que deberíamos tener en cuenta al momento de considerar la finalidad pública para cualquier situación que querramos nosotros materializar? Por ejemplo, cuando se habla de nulidad del contrato,
que la entidad puede realizar la nulidad del contrato, hablo posterior a la firma, no nulidad de procedimiento, debe de evaluar la obtención o el logro de la finalidad pública. ¿Qué quiere decir? Les pongo un ejemplo. Si yo voy a contratar un servicio tan esencial como lo va a ser, por ejemplo, la conexión, reconexión, facturación de la empresa que nos presta el servicio público de electricidad, y que por una suerte de la presentación por parte del contratista de documento falso o inexacto, adulterado, se llega a determinar que es pasible de declarar la nulidad de ese contrato. ¿Lo debo de hacer? ¿No lo debo de hacer? ¿La norma me obliga? ¿Qué debo de considerar? Uno de esos aspectos es la finalidad pública. Y esto va ligado a que la nulidad no es obligatoria, sino es una facultad. El mismo Estado, el legislador, se ha dado cuenta de que el funcionario, bajo un análisis de exclusiva responsabilidad, debe equiparar si su contratación es esencial, si es crucial, si es crítica para satisfacer la finalidad pública. Si yo declaro la nulidad de ese contrato, que no debe ser un contrato pequeño, debe ser un contrato meridianamente grande, que va a abarcar toda la región de Puno, por ejemplo, y voy a dejar, no sé, 3, 4, 5, 6 meses en el peor de los casos, lo que me demore un nuevo proceso de selección, si es que no tengo segundo postor o no puedo realizarlo directamente, voy a dejar sin poder satisfacer esa necesidad, sin atender el servicio básico de electricidad a todos los que habitamos en el departamento de Puno. Y nos ponemos a pensar si lo debo de hacer o no lo debo de hacer. Y bajo la consideración de la finalidad pública o el cumplimiento del objeto de la contratación, que es la finalidad pública, en otras palabras, yo puedo no declarar la nulidad porque atentaría contra mi propia subsistencia, digamos, en el mercado. Yo vivo de hacer, de satisfacer, perdón, la necesidad pública de dotar de energía, de servicio eléctrico, y no lo voy a poder hacer durante 6 meses. Sería un caos total, ¿no? En esos supuestos hay que tener bastante en consideración lo que es la finalidad pública. Sigamos con la diapositiva. Ya, entramos al ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado. Siguiente. Se habla de un ámbito subjetivo y un ámbito objetivo. El ámbito subjetivo nos dice para quiénes, ¿no? Para quiénes se aplica. Sujetos a quienes se aplica la ley están bajo el término de entidad, ¿no? Ya sea entidad, digamos, de nivel local, gobierno regional, nivel central, ministerios, Fuerzas Armadas, policía, proyectos, programas, etcétera, ¿no? Hasta empresas del Estado. En el ámbito objetivo, ¿no? ¿Para qué y con qué? La contratación de bienes y servicios y obras con cargo a fondos públicos, ¿no? Y aquí hablamos de bienes, servicios y obras entre entidades y recursos públicos. Siguiente. Siguiente. Supuestos excluidos de la normativa de contrataciones del Estado. Hay supuestos excluidos como en toda norma especial y supuestos en los cuales no se aplica la normativa. Hablamos de dos, supuestos excluidos, pero a supervisión de la OCE, según el artículo 5 de la ley. Aquí encontramos, por ejemplo, a las contrataciones menores o iguales a 8 UITs, ¿no? El claro ejemplo. Y las contrataciones de Estado a Estado. Pongamos un ejemplo de menores a 8 ITs que creo que es más familiar para todos, ¿no? Yo tengo la necesidad, en un supuesto, de contratar como entidad pública la contratación de un servicio, ¿no? Inventario y archivo de documentos. Y
Obviamente no voy a gastar bastantes recursos porque la necesidad tampoco es grande o en este caso el mercado no cotiza tampoco a niveles exorbitantes para poder superar el monto de 8 UITs. En ese sentido, yo estoy excluido de la aplicación de la norma de contrataciones, pero bajo supervisión. ¿Qué quiere decir? Que en lo que resulte aplicable, debo de observar la normativa de contrataciones del Estado para poder realizar mi procedimiento de selección. Por ejemplo, nos exigen que se haga un estudio de mercado, lo cual se hace en proceso de selección, pero acá lo vamos a hacer en menor medida, aplicando, por ejemplo, cotizaciones, que es lo más común, para poder ver cuánto es que cotiza digamos, los privados, en este caso, los particulares, para poder realizarme este servicio, ¿no? Y de acuerdo a eso, tengo que aplicar también los factores de evaluación, ¿no? Experiencia, voy a hacer un requerimiento donde haya experiencia, donde haya requisitos, donde haya, no sé, equipos, materiales, computadoras, etcétera, etcétera. Yo tengo que verificar que se cumpla con esos requisitos para poder finalmente, bajo la evaluación del costo, que es importante, adjudicarle, ¿no?, la buena pro y contratar ese servicio. También hay supuestos excluidos no sujetos a supervisión. Vamos a poner algunos casos como la contratación de conciliadores, árbitros y otros. Bueno, yo no voy a hacer un proceso para contratar a un árbitro, por ejemplo, para que yo lo designe en un arbitraje. No voy a cotizar si tú me cotizas más, me cotizas menos, cuál es tu perfil, qué procesos has visto, etcétera. No es eficiente realizar ese trabajo, demoraríamos bastante y en realidad el tema del arbitraje es muy, muy célere y no tendríamos la posibilidad de designar ni siquiera a un árbitro bajo ese supuesto, ¿no? Otro es compra de bienes mediante remate público, ¿no? No podemos hacer tampoco una convocatoria porque quien va a comprar es el mismo Estado, no es un privado. Entonces está totalmente excluido. Y hay unos regímenes legales especiales de contratación, por ejemplo, las cajas municipales, Petroperú, Caliwarma, reconstrucción con cambios, estos apartados legales especiales, si bien es cierto, una parte es el Estado, no se aplica la normativa de contrataciones, tienen su propia normativa especial. Y, por ejemplo, la ley de reconstrucción con cambios o el manual de compras de Caliwarma. Siguiente. Pasamos a los principios de la normativa de contrataciones del Estado. A ver, siguiente. ¿Qué son los principios, no? Son ideas fundamentales que rigen el pensamiento y la conducta. Eso a definición teórica, ¿no? Sirven como criterio interpretativo e integrador cuando las normas son poco claras o existen vacíos. La misma norma reconoce que sus propios articulados no son claros o existe vacíos, ¿no? Asimismo, nos indica que sirve como parámetro para la actuación de quienes intervienen en las contrataciones. Se aplica en las 3 fases del proceso de la contratación. Siguiente. Aquí vamos a detenernos para poder ver si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Elena, si nos avisa si hay alguna mano levantada o un mensaje en el chat. Sí, doctor. Tenemos la manito levantada del señor Juan Carlos Ticona Parque. Le cedemos el uso de la palabra para que pueda participar, por favor. Al señor Juan Carlos Ticona Parque. Bueno, también tenemos levantada la mano del señor Heli Pretel. Le cedemos el uso de la palabra para que pueda participar. Sí, buenas noches, con todo, ¿me escuchan? Sí, adelante. Sí, quería hacerle una pregunta por decir en tema de que usted mencionaba que
hay un tema de, por decir, supongamos el mismo caso que usted planteaba, de una ampliación de plazo, que una vez presentada la supervisión a la entidad tiene 15 días para el pronunciamiento. Caso que no se pronuncie, se da por aprobada. Pero ¿qué pasaría si la entidad antes de los 15 días se pronuncia diciendo de repente que falta algún tema de alguna información? Supongamos al día 14, ellos se pronuncian diciendo te falta tal información. Ya, correcto, correcto. Sí, muy bien. A ver, es un aspecto netamente del apartado de ampliaciones de plazo en el caso de obras. Vamos a darle respuesta. Vamos a citar lo que dice textualmente el artículo del reglamento. A ver, déjeme ver un momento, por favor. Listo, 198, procedimiento de ampliación de plazo. La norma textualmente señala en su inciso 1, ¿no? Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente, anota en el cuaderno de obra el inicio y el final de la circunstancia que a su criterio determine ampliación de plazo. Y de ser el caso, detalle el riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos, tratándose de mayores metrados en contratos a precios unitarios. El reciente anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformación emitida por el supervisor y el final de esta a la culminación de los trabajos. Dentro de 15 días siguientes de concluir la circunstancia invocada, el contratista o su representante solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor según corresponda, con copia a la entidad, siempre que la demora no afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obras vigente. Aquí está, el 2 nos dice, el inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la entidad y al contratista en un plazo no mayor de 5 días, contado desde el día siguiente de la presentación de la solicitud. La entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de 15 días hábiles. Aquí nos vamos a detener. Empezamos por lo último. Dice, la entidad resuelve el pedido del contratista. ¿Bajo qué? Bajo el informe del supervisor. ¿Y el supervisor informa en base a qué? A la anotación del cuaderno de obra y al sustento y cuantificación de la solicitud de ampliación de plazo presentada por el contratista ejecutor, ¿no? Aquí no nos habla de un procedimiento de observaciones, por ejemplo. No nos habla de que debería presentar de tal o cual forma. Ya se ha establecido un procedimiento que inicia con la anotación del cuaderno, la sustentación, justificación y cuantificación de la solicitud de ampliación de plazo, el informe del supervisor y finalmente la resolución o respuesta o pronunciamiento de la entidad respecto a la solicitud. Siendo ello así, la norma no ha previsto un espacio para observar. Yo entiendo que a veces presentan los contratistas documentación incompleta, documentación con cálculos errados, documentación que podría tener, no sé, alguna información inexacta, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que la norma indica es que con lo dicho lo informado por el supervisor, la entidad debe de resolver. Y habla de los supuestos que sustentan, cuantifican su solicitud de ampliación de plazo. Si ésta no ha sido presentada conforme a lo que debería haber sido, los requisitos que le acabo de detallar, la entidad debería pronunciarse declarándola improcedente. En este caso, podríamos aplicar inversamente en este caso, hablando de que la entidad ha podido requerir información y que ésta se considere como obligación no esencial como para que se acepte por el contratista. Yo creo que no, porque la norma ha determinado un tracto sucesivo de acciones y requisitos y finalmente ha dispuesto de que la entidad deba de resolver. No hay un espacio para observaciones. Lo que la entidad debió hacer en ese supuesto es resolver declarándole improcedente si no cumplía el contratista
con los requisitos señalados en este artículo. Sí, perdón que le corte ahí. Es que un caso similar he tenido con el tema de la Contraloría. Por mayor prestación, por ritmo de trabajo, se dice que para el pago, en este caso de la supervisión, tiene que pasar la aprobación de la Contraloría. Cuando la entidad se pronuncia al respecto a la Contraloría, también tiene 15 días. Pero la Contraloría, después de haber revisado toda la información, ellos lo derivan la zonal a Lima. Lima es la que se pronuncia con un tema de una resolución, pero al momento que evalúa Lima, hace un pedido de una documentación. Cuando hace el pedido, se le alcanza, ¿no? en la carta, en el documento te dice, tienes 5 días para entregar esta documentación pendiente. Se le entrega los 5 días y de ahí se le pregunta cuándo se es su pronunciamiento y ellos dicen que en esos 5 días que han pedido información es como un tema de un congelamiento, que por decir, si ellos han tenido una semana, después de una semana te dicen necesito observaciones, tienes 5 días, esos 5 días dentro de sus 15 ellos no lo cuentan, dicen que por un tema de que te están pidiendo las observaciones. Igual me pasó con el tema de una entidad, con el tema del calendario. Ellos decían que no lo contaban porque te están pidiendo información. Es como que le dan un stop a tu tiempo hasta que tú levantes las observaciones y una vez que envías las observaciones, recién vuelve a correr tu plazo. Y una pregunta, ¿ese requerimiento de Contraloría fue hecho a la entidad o fue una sugerencia de que debía hacerse la entidad al contratista? No, fue a la entidad. A la entidad. La entidad a la Contraloría, pero la entidad a la Contraloría le da todo el file documentario de acuerdo a su reglamento para mayor prestación de servicio por ritmo de trabajo y la entidad, la zonal, lo eleva a Lima. Cuando Lima hace la verificación, se comunican por documento y correo en el cual piden una lista de documentos que faltaban al expediente. Cuando se hace la audiencia, una vez hecha la audiencia, se le pregunta en la audiencia, ¿sabe qué? Le quedan 7 días para contestar. Y ellos dijeron, no, porque en 5 días que te he dado para que contestes, esos no se cuentan. Una vez que tú me entregas, de ahí volvemos a contar los días faltantes. Por eso le decía que ellos han tenido 15 días, pasa la primera semana, termina su primera semana, te observan que hay falta de documentación, dice que hasta pasan los 5 días que te han dado y de ahí recién corre tu segunda semana. Ya, entiendo que la Contraloría, en su ejemplo, estaba en funciones de fiscalización, ¿no? Claro, fiscalización. Claro, de una obra que la entidad tenía con un contratista X. Claro, con un contratista X en tema de consultoría. Ya, correcto. Muy bien, gracias por su consulta. Vamos a pasar a contestarla, a ampliar la respuesta. Miren, no debería pasar, pero lamentablemente la Contraloría no tiene, digamos, no digamos experiencia, sino tampoco un tema de conocimiento de la normativa de contrataciones, sino no está dentro de su quehacer diario o habitual el estar tratando con normativas de contrataciones del Estado como entidad y hacia los contratistas. Su función más es supervisión, fiscalización, etcétera, etcétera, a las entidades públicas. Y lamentablemente, a veces no tienen un juicio, digamos, de un panorama completo. Lo que hace el contratista, perdón, la Contraloría a veces es aplicar literalmente lo que dicen sus propias normativas, ¿no? Lo que es requerimiento de información, subsanación de información, etcétera, etcétera. Y ellos consideran que debieron aplicarse algunos supuestos que para ellos debieron ser los correctos, ¿no? Por ejemplo, requerirle a la entidad, o perdón, la entidad requerirle al contratista que levante alguna observación o preocuparse por un tema o por el otro. Y esto pasa un poco por su propia función de fiscalización y también por la responsabilidad de los funcionarios de la entidad, ¿no?
La norma no abarca todos los supuestos, puede haber supuestos que no están contemplados y para eso se utilizan los principios de la normativa de contrataciones. Y voy a incidir nuevamente en el principio de eficacia y eficiencia, que nos vamos a saltar un poquito. Este principio de eficacia y eficiencia habla de dejar de lado las formalidades no esenciales, justamente lo que estábamos hablando, ¿no? Para tratar de satisfacer el interés y el cumplimiento del fin público. Y podría muy bien ser aplicado este supuesto bajo el ejemplo que les comenté, ¿no? La entidad podría haber requerido una observación antes del vencimiento de plazo a modo de requerimiento de documentación al contratista o pudo finalmente pronunciarse resolviendo, declarando improcedente o procedente una ampliación de plazo, ¿no? Finalmente la norma indica que debe de resolver, ¿no? Pronunciarse. No le da un espacio para emitir una observación, porque ya ha detallado los requisitos y el procedimiento. Entonces, nada le quita al contratista de que si se le deniega la ampliación de plazo, pueda volverlo a presentar, esta vez ya debidamente sustentado, justificado y cumpliendo con el requisito. Entonces, hay que tener muy en cuenta la aplicación de la norma bajo los principios, ¿no? Y en este caso, el principio de eficacia y eficiencia creo que sería el más adecuado para aplicar y tratar de interpretar ese artículo, ¿no? Dejar, digamos, no, o optar por el pronunciamiento de la entidad y no optar por el tema de una observación, ¿no? Porque ya ha habido pronunciamientos en los laudos arbitrales en los cuales se ha determinado que no es una obligación esencial, la entidad estaba en la capacidad de pronunciarse, ¿no? Ya sea aprobando o desaprobando. Bueno, ¿alguna consulta más, Elena, tenemos para avanzar? No, doctor, eso es todo. Ya el señor Carlos Ticona acaba de bajar la mano, entonces por el momento son todas las preguntas, doctor. Ya, muy bien. Vamos a hablar sobre los principios y vamos a notar cómo estos se involucran en la aplicación de la normativa y contrataciones del Estado. Y en algunos casos de forma tal de que nos dan la posibilidad de tener un mejor criterio para interpretarla, ¿no? Libertad de concurrencia. Bueno, sabemos que las entidades deben promover el libre acceso y participación de los proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. Por ejemplo, el direccionamiento. Otro ejemplo, la exigencia excesiva de requisitos no esenciales. Hagamos un ejemplo más específico. Personal clave de la ejecución de una obra, contratista. Es necesario, de acuerdo a la normativa, que tenga 2, 4 años de abogado. Sin embargo, le ponen 15, le ponen 20, maestrías en el extranjero, especialidades que solo lo dicta una universidad, y etcétera, etcétera. Montón de cosas que difícilmente va a poder cumplirse por otros profesionales que quizás tengan mejores o iguales capacidades, pero que no tengan el cartón que lo sustenta. Entonces, evitar eso y tratar de promover la libre concurrencia, ¿no?, de los proveedores. Otro principio, la integridad. Al hablar de integridad, perdón, el trato igualitario, me estoy saltando, el trato igualitario. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio, manifiesto o encubierto. Este principio se exige no se traten de manera diferente situaciones que son similares y que por situaciones diferentes no sean tratadas de maneras idénticas, siempre que este trato cuente con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva, ¿no? No puede ser que yo por un requisito de calificación descalifique a una empresa X y por ese mismo requisito no lo considere incumplido y califique favorablemente a otro proveedor, ¿no? Lo que
lo que los logísticos le llaman interpretación o punto de parecer o justificación, ¿no?, de sus decisiones. Y eso es importante porque varias apelaciones que han subido al Tribunal de Contrataciones del Estado se han caído a favor de los apelantes porque los órganos encargados de contrataciones o el comité en este caso no ha justificado por qué se ha descalificado un proveedor y por qué se habría dejado pasar a otro bajo un mismo supuesto, ¿no? Han tratado de ver de distintas ópticas un caso similar, lo cual está prohibido y es sancionado. Otro principio, transparencia. Las entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de dotar, a fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetiva e imparcial. Este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico. Hay que tratar de ser más transparentes, más sencillos en nuestros requerimientos, en la aprobación de las bases, en la convocatoria, en el momento de absolver las consultas y observaciones, en todo momento, por cuanto esto va a generar que el proceso sea más traslúcido, más cristalino y podamos tener digamos, unas bases finalmente consolidadas que puedan dar paso a una contratación eficiente en pro de los objetivos y fines públicos y evitar los aspectos oscuros, imprecisos y otros, ¿no? Otro principio, la publicidad. El proceso de contratación debe ser objeto de publicidad y difusión con la finalidad de promover la libre concurrencia y competencia efectiva, facilitando la supervisión y el control de las contrataciones. Bueno, todos sabemos que ahora los procesos son electrónicos, se cargan a la plataforma del SEACE y todos los proveedores habilitados pueden participar, ¿no? Realizar inscripciones, ofertas y finalmente ser acreedor a la buena pro, ¿no? Otro principio, competencia. Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentran prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia. Al igual que la libertad de concurrencia, ¿no? Debemos de tratar de orientar los procesos de contratación para que pueda haber mayor competencia. Y la competencia va a ser de que un producto termine siendo adjudicado a un precio menor y con mejores condiciones, porque vamos a tener unas bases debidamente establecidas y abiertas para que todos los postores podamos realizar nuestras propuestas, ¿no? Y esto repercute también en una etapa anterior que se llama el estudio de mercado, ¿no? No les dan mucha importancia, aplican a los históricos, a la data, al copy y pega en muchos de los casos, pero lo correcto es que deben hacer un correcto y buen estudio de mercado para poder también incentivar al sector privado de poder cotizar, de poder darle valor al servicio, bien o a la ejecución de la obra a través de los expedientes técnicos que se puedan finalmente contratar por la entidad. Y de estos va a desembocar en que haya mayores postores, en que también el valor referencial o el valor estimado en supuestos pueda ser también el más real, ¿no? No valores inflados ni valores también por debajo del mercado, ¿no? Que en algunos casos suele pasar y por eso también ocurren las controversias. Llegamos al principio de eficacia y eficiencia. Creo que este principio es gravitante en la normativa de contrataciones del Estado porque se aplica en cada cosa, en cada situación imaginable e inimaginable que podamos tener cada día, ¿no? Por ejemplo, este principio nos habla del proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, ¿ves? Metas y objetivos de la entidad, priorizando sobre estos
la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como el interés público bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos. Tratemos siempre de aplicar este principio en todo, ¿no? Por ejemplo, a los ya señalados con anterioridad, pongámonos en una situación de recepción de obra, ¿no? Tema complejo. Ahí los ingenieros están prácticamente empecinados a tener la razón y lo sustentan técnicamente, ¿no? Pueden ver una misma situación desde 2 o 3 puntos de vista, ¿no? Un mismo paño, por ejemplo, de una acera, pueden ver que está bien ejecutado de acuerdo a los expedientes, a los planos, o puede ser de que no haya sido ejecutado, que no tenga la autorización o que sea de menor calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero finalmente debe tener muy en cuenta que muchas de las controversias que se dan por este tema de recepción de obra es porque el expediente técnico es deficiente. Ni los adicionales, ni los mayores metrados, ni los deductivos en algunos casos pueden corregir un expediente técnico deficiente, ¿no? Con graves errores. Y lamentablemente la oferta de libre mercado hace que lo que la entidad pida a través del expediente técnico, el contratista tenga que ejecutarlo. Y en muchos de los casos no pueden hacerse mejoras o correcciones porque la norma tampoco lo permite, porque supera tal vez el porcentaje establecido por ley o porque ya se consideran aspectos distintos a la ejecución del contrato, que van más allá de los adicionales y que finalmente no se pueden ejecutar, ¿no? Pero finalmente lo que debería hacerse es priorizar, ¿no? Más allá de algunos temas formales, la consecución de los objetivos, ¿no? Del fin público y lo demás, ¿no? Como un ingeniero me decía, la funcionalidad, si funciona o no funciona. Otra cosa es que tenga algunas observaciones, ¿no? Pero otra cosa es que esto funcione o no funcione, ¿no? Para eso se hacen pruebas de calidad, exámenes de laboratorio, pruebas de campo, etcétera, etcétera, ¿no? Seguimos con otro principio, vigencia tecnológica. Los bienes y servicios y obras deben reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológica necesaria para cumplir con la efectividad, la finalidad pública para lo que son requeridos por un determinado y previsible tiempo de duración con posibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera el caso con los avances científicos y tecnológicos. Les pongo un ejemplo, ¿no? Una entidad pública contrató un software para que cierta área pueda desarrollar su trabajo eficientemente. No era necesario contratar ese software, que es un programa de computación. Sin embargo, en este caso, el área usuaria hizo un requerimiento del software de acuerdo a requisitos, digamos, informáticos que no estaban, digamos, estaban superando las capacidades de la entidad, ¿no? Un ejemplo, digamos que tenían Pentium 4 y pedían programas que funcionaban en Windows X10, digamos, no es un ejemplo abismal, pero lo pedían, ¿por qué? Porque era el último programa, porque era el que funcionaba mejor, porque era el que estaba en vanguardia y el que tenía bastante desarrollo, aplicamos la vigencia tecnológica y todo lo demás. Todo ok. Sin embargo, no hicieron el análisis de que si ese programa, ese software, podía funcionar en las máquinas de la entidad. Y dicho y hecho, el contratista también considero que no sé si no se dio cuenta o, bueno, no hizo la consulta, tal vez no merecía hacer la consulta de que esto funcione en XP, no funciona en Pentium 4, digamos. Y presentó, entregó los software que requería la entidad y había una etapa de instalación y capacitación, ¿no? Que le pusieron al final al contrato. El proveedor fue, dijo dónde voy a instalar, el aviso le dijo aquí están nuestras 10 computadoras y el proveedor dijo no se puede. ¿Por qué? Porque tú tienes Core 2 Duo, estos funcionan
en un Windows, un sistema operativo X10. Pero ¿cómo es posible que yo he pedido, que ahora qué voy a hacer? No tiene que hacer funcionar. ¿No? Y finalmente el contratista no pudo concluir con la capacitación, la entidad no le pagó el íntegro del contrato, pese a que se había diferenciado la entrega del software en un plazo y con su pago aparte, y la capacitación con un plazo y su pago aparte. No, la entidad no le pagó. Finalmente se fue a un arbitraje y la entidad, ¿qué creen? Terminó perdiendo. ¿Por qué? Porque el tribunal arbitral determinó que es lo que había pedido, finalmente se le había entregado. Y la imposibilidad de realizar la capacitación no era culpa del proveedor, sino era culpa de la entidad porque sus máquinas no soportaban ese programa. Entonces hay que tener en cuenta entusiastamente la vigencia tecnológica, pero pisando la realidad de sus entidades, ¿no? Otro ejemplo, compraron un tomógrafo, más de 1 millón de soles, y no tenían dónde instalarlo. Recién cuando compraron se dieron cuenta, no, necesito paredes de 50 centímetros, que la puerta tiene que ser forrada en plomo, que los requisitos de la persona que va a maniobrar no tenían la persona adecuada, etcétera, etcétera. Finalmente, ese producto estuvo guardado en el almacén 2 años. Después de 2 años, el contratista ganó el arbitraje, le pagaron más de 1 millón de soles y la entidad, que yo sepa, a la fecha, recién lo va a utilizar después de 3, 4 años, ¿no? Imagínense la vigencia tecnológica de ese producto, ¿no? Que era tan esencial para el sector salud de un tomógrafo, no pudo ser atendida en su momento y luego de 4 años recién se está utilizando prácticamente, ¿no? Otro principio, la sostenibilidad ambiental y social, ¿no? En el diseño y el desarrollo de la contratación pública se consideran criterios y prácticas que permitan contribuir tanto a la protección medioambiental como social y al desarrollo humano, ¿no? Siempre hay que ver estos aspectos de modo tal que cuidemos también el medio ambiente. Otro principio, la equidad. Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en la gestión del interés general. De aquí se despliega un principio muy importante y que está siendo bastante utilizado. No es principio, sino es un primor dogmático, o sea, todos los reconocemos desde la Constitución que debe existir. Es el tema del equilibrio económico. Ya no hablamos de bienes y servicios, sino de agentes del mercado, ¿no? La entidad es un agente que compra, el contratista es un agente que vende. La entidad se hace de un producto para satisfacer su interés, el contratista se hace de un pago que finalmente le va a generar una utilidad. Esos son agentes del mercado. Entonces, en una relación comercial que finalmente es esta, debe de haber una proporcionalidad, una equidad. Y cuando esto se ve afectado, la entidad, tanto como el contratista, deben de hacer una evaluación de esto y poder resolver sus controversias de la manera más, digamos, equitativa, ¿no? Valga la redundancia, o sea, satisfaciendo ambas partes. Si hay que ceder, cedamos ambas partes. Si hay que pagar un adicional, paguemos por la entidad, pero que el contratista también genere, ¿no? En contraprestación hay una mejora, ¿no? Un aspecto adicional que cumpla con la finalidad pública. Pero no, esto no significa también que vayamos a mal utilizar este principio, ¿no? De la equidad o el equilibrio económico-financiero. Yo les cuento un caso, ¿no? Eh, a propósito de la pandemia, los costos de producción, sabemos que acá en el Perú, Latinoamérica no se produce casi nada, a excepción de Brasil, y el contratista recurrió al proveedor de estos sistemas electrónicos, que es de China, para hacer una compra y vender finalmente a la entidad estos aparatos eléctricos.
Sin embargo, a raíz de la pandemia, los costos de producción han subido porque el material también se ha visto limitado en su tránsito, ¿no? O sea, era difícil mover materia prima de un lugar a otro porque todo estaba paralizado, los costos han subido, se cerraron los puertos, se cerraron las fronteras, no se podía hacer nada. Aún así, luego de un tiempo se volvieron a abrir, pero había gran cola de demanda de movilizar la materia prima, que estos activos subieron de precio. Finalmente, el contratista, pese a que contrató con la entidad post pandemia, hablo de 3, 4 meses, más o menos fresquito, él asumió un mayor costo en la producción del bien, que lo hicieron en China, asumió un mayor costo en el flete, que es el traslado de los bienes hasta el Perú, el lugar de entrega, uno. Finalmente los entregó a la entidad. Y luego de haber entregado a la entidad, alegó el quebrantamiento del equilibrio económico del contrato y solicitó un pago adicional no contemplado en el contrato de mayor costo de producción y mayor costo del flete, del transporte. Según él, los costos se habían elevado a raíz de la pandemia y era justificada su pretensión. Lo argumentó con un peritaje de costos, efectivamente de cotizaciones de fletes, de cartas de su proveedor, bien justificado. Sin embargo, la entidad se hizo la siguiente pregunta, ¿no? O sea, ¿era posible que tú podías prever ese sobrecosto? Porque, ojo, era post pandemia, 3, 4 meses. Todos los agentes del mercado saben que todos los productos de tránsito que no se generan en el Perú, por lo menos en Latinoamérica, iban a sufrir un estacionamiento, un retraso, una paralización y que posteriormente esto iba a ser liberado de forma progresiva y que obviamente iba a haber un desabastecimiento de tránsito, ¿no? No podían transitar todos a la vez, tenía que programarse y esto iba a generar sobrecostos. La pandemia también ha generado sobrecostos en materias primas, todo lo que el contratista alegó. Y la entidad se preguntó, ¿era posible que tú lo podías prever? ¿O era una situación de fuerza mayor que no, un caso fortuito que no podías prever? Están en esa discusión a la fecha. Personalmente considero que estos actos podían preverse porque el contratista no era un contratista nuevo en el sector, es uno de los más grandes en el Perú y que finalmente no se vio impedido de cumplir con el objeto de la contratación, que era fabricar y entregar. Lo hizo de modo tal que estaba dentro de sus facultades poder cumplir con mayores costos, pero cumplir. Y contradictoriamente no buscó una ampliación de plazo para buscar mejores condiciones, si es que, según él, decía que era muy oneroso. No buscó también una resolución de contrato para decir, oye, no puedo cumplir porque lo que costaba 100 ahora está 200 y ya no puedo cumplir. Finalmente cumplió. Entonces yo entiendo que en este supuesto podría ser discutible el tema del equilibrio económico del contrato, por cuanto era un hecho previsible, ¿no? Era un hecho que él podía anticipar, podía accionar y podía realizar todos los actos destinados a cubrir sus intereses, ¿no? Pero bueno, finalmente esto se está viendo en un arbitraje, veremos las resultas del proceso posteriormente, pero lo pongo como ejemplo para que vean que esta situación también se puede interpretar desde el lado negativo, ¿no? No todos son lados positivos. Otro principio, la integridad. La conducta de los participantes en cualquier etapa del proceso de contratación está guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica indebida, la misma que en caso se produciese, debe ser comunicada a debe ser comunicada a las autoridades competentes de manera directa y oportuna. Bueno, es un principio que debe estar arraigado en cada uno de nosotros y más que todo en la contratación pública, donde se utiliza, ¿no?, recursos públicos del erario nacional
y hay bastante responsabilidad al respecto, ¿no? Deben siempre, tanto las entidades como contratistas, actuar, ¿no? Con integridad, manteniendo una conducta en pro de los buenos oficios, ¿no? Las buenas prácticas. Lamentablemente no siempre es así y la normativa de contrataciones del Estado ha tomado también cartas en el asunto. Una de las no tan nuevas inclusiones, pero sí que está tomando mayor fuerza ahora, es la cláusula que se materializa en los contratos, la cláusula de corrupción, que incluso da pie a que el contrato se resuelva. Y como sabemos, esto debe ser debidamente probado, ¿no? No solo debe ser un indicio, un hecho, debe ser un hecho ya tangible, materializado, debidamente comprobado, de corrupción en las contrataciones del Estado. Bueno, finalmente esto ha sido un resumen de lo que significan los principios de la Ley de Contrataciones del Estado que se aplican, como han podido ver, las tres fases de la contratación: actos preparatorios, proceso de selección, ejecución contractual, hasta, yo me animaría a decir, en la solución de controversias, porque los árbitros también sopesamos la aplicación de estos principios, tratamos de entender a las partes cómo es que han utilizado el criterio en cada uno de estos supuestos para poder mejor resolver las controversias. Y como recomendación respecto de este punto, para terminar, es que deben siempre tener muy presente los principios para poder interpretar la norma de forma más eficiente, ¿no? Porque la norma no es perfecta, es perfectible, como les comenté, tiene bastantes vacíos, bastantes imprecisiones y hay que hacer un poco de reflexión al respecto para poder convertirnos en mejores operadores de la normativa de contrataciones del Estado. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, Elena? Tal vez. No, doctor, no visualizo ninguna manita levantada. Ya. Continuamos, a ver la siguiente diapositiva. Ya, la autoridad responsable del proceso de selección. En este caso, la entidad es la entidad propiamente hablando de la entidad, ¿no? Como organismo público, es la responsable de organizar los procesos de contratación y pueden encargar a otras entidades incluso o organismos internacionales debidamente acreditados las actuaciones preparatorias o el proceso de selección. Además, se permite la consolidación de la contratación de bienes y servicios para varias entidades a fin de obtener mejores condiciones para el Estado mediante la agregación de demanda. ¿Qué quiere decir la consolidación de las contrataciones de bienes y servicios? Es lo que la norma de contrataciones del Estado ha llamado las compras corporativas, ¿no? Para poner un ejemplo, el sector salud puede realizar una compra a través en este caso, de una entidad nacional. Con propósito de la pandemia, por ejemplo, se hizo la compra de lo que fue las mascarillas, los equipamientos de protección personal, para los distintos organismos independientes que tenían las entidades del Estado, ¿no? Del sector salud. Si mal no recuerdo, era Enares la que realizó la contratación. ¿Y cuál era la ventaja de esta contratación, no? Que las entidades recurrieron a esta entidad que asumió el compromiso de la compra corporativa para poder alcanzarle sus requerimientos y poder, digamos, consolidar un requerimiento mayor, en un mayor número y un mayor costo, para finalmente poder obtener del mercado un mejor precio. Porque sabemos que a mayor demanda en volumen hay menor precio, ¿no? Cuando compras por mayor, te sale más barato, en otras palabras, ¿no? Y como esta entidad que asumió el compromiso de realizar esa compra era del sector, captó los requerimientos de su mismo sector, de las entidades que acogía, y pudo finalmente realizar una compra a un menor precio. Recordemos que los agentes del mercado, hablo de los contratistas privados, le van a vender lo mismo a cualquier
entidad pública que lo solicite y le van a poner, en la medida de lo posible, el mayor precio que puedan. Sin embargo, si esta entidad pública consolida sus requerimientos en una sola, va a haber más cantidad de proveedores que quieran venderle a esta entidad a montos superiores, digamos, volúmenes superiores, perdón, y lo van a hacer obviamente bajo los principios que comentamos hace un momento. Va a haber competencia, va a haber libertad de los proveedores, va a haber una mejor oferta y finalmente se va a poder comprar un mejor precio, ¿no? Entonces, tiene su explicación y es una herramienta interesante para poder utilizarse. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. En cuanto a la responsabilidad en los procesos de contratación, el artículo 9 de la Ley de Contrataciones establece que los funcionarios y servidores que intervienen son responsables de organizar, elaborar la documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su conclusión de manera eficiente y cumpliendo con las normas y fines públicos de cada contrato. Añade también que las entidades son responsables de prevenir y solucionar de manera efectiva los conflictos de intereses que puedan surgir en la contratación. Además, la entidad debe supervisar el proceso de contratación de todos sus niveles, ya sea directa o a través de terceros. Nos habla de responsabilidad y que estos responsables de la contratación son los funcionarios públicos, ¿no? Los funcionarios que intervienen, obviamente, en el proceso de contratación. Hablamos desde el área usuaria que hace el requerimiento hasta el titular de la entidad o quien tenga facultades que aprueba el expediente para la convocatoria, el comité de selección que está conformado por sus miembros y todos los que intervienen directa o indirectamente en el proceso de contratación, ¿no? Hasta la finalización o conclusión del mismo. Incluso nos dice que son responsables de prevenir y solucionar de manera efectiva los conflictos de intereses que se puedan surgir en una contratación. A ver, respondamos las siguientes preguntas para entender mejor esto. ¿Qué funcionarios serían responsables del proceso de contratación? Ya lo dijimos, ¿no? Desde el área usuaria hasta puede ser el administrador del contrato, el que va a ejercer una supervisión respecto del contratista, ¿no? ¿Qué conflictos de intereses entre los funcionarios de la entidad se puede presentar en el proceso de contratación? A ver, hablemos de uno, proceso de selección, comité de selección. El comité puede estar integrado por algún funcionario de la entidad que pueda ser pariente, no sé, hasta el 4º grado de sanguinidad o 2º de afinidad, según la norma, del contratista postor que se presenta a esta convocatoria, ¿no? En ese caso, el mismo funcionario tendría que manifestar esta situación de conflicto de intereses y apartarse de conformar el comité de selección para dar paso al suplente. Los cargos son irrenunciables, recordemos del comité de selección. Sin embargo, puede haber alguna reconformación por el apartamiento de algunos de sus miembros debidamente justificado. Y en este caso del ejemplo está debidamente justificado, ¿no? Situaciones como esas se pueden presentar. Otro conflicto de intereses puede llegar a ser de que tengan, no sé, alguna denuncia, un litigio pendiente entre uno de los miembros del comité con algún proveedor o contratista o el futuro adjudicatario, que de alguna forma pueda influir en una calificación negativa o en una animalversión en contra de esta, y debería, ¿no? Si no es de oficio, a pedido de alguna de las partes, también ser removido y reconformar el comité. Otra pregunta, ¿es posible encargar a un tercero la supervisión del proceso de contratación en todos sus niveles? ¿Ustedes qué creen? ¿Es posible? ¿No es posible? Aquí les dejo algunos comentarios, ¿no? Sí es posible, en realidad sí es posible cargar el proceso de supervisión de un proceso de contratación en sus 3 niveles, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Desde
la ejecución, por ejemplo, la solicitud o el requerimiento puede ser realizado en planta por los funcionarios del área usuaria o se puede contratar a un tercero, ¿no? Especialista. Esto más se utiliza cuando en el área usuaria, en la oficina de la entidad, no existe un profesional debidamente capacitado o con los conocimientos en la materia de lo que se va a contratar o comprar para poder hacer el requerimiento, ¿no? Entonces, se puede recurrir a un tercero. En el proceso de selección, por ejemplo, en un contrato de gran envergadura y, digamos, de complejidad, se puede contratar a una empresa para que tramite el proceso de selección. Eso quiere decir que califique las propuestas, absorba consultas, dudas, observaciones, finalmente revise también las propuestas, consolide las bases y puede emitir una opinión respecto de la adjudicación de la buena pro al postor ganador, ¿no? Se puede contratar. Y hablando de la ejecución contractual, lo que ahora están haciendo es contratar más que todo administradores o supervisores de contrato. En las empresas del Estado, acá en Puno es más recurrente, en algunos proyectos también están optando por esa, digamos, ese plus, ¿no? De tratar de controlar mejor su ejecución, de encargar esto ya no al profesional de planta, que muchas veces está ocupado con sus quehaceres diarios propios a su función, sino contratar a un tercero y designarlo como administrador o supervisor del contrato, ¿no? Entonces, es recomendable que a este le doten de las facultades para poder realizar observaciones, realizar coordinaciones, levantar observaciones, emitir pronunciamientos, de modo tal de que realice un eficiente control respecto de la ejecución de ese contrato. Y créanme que las entidades que están optando por estas medidas finalmente tienen resultados positivos porque se resuelven la mayor cantidad de controversias con articulación simplemente, ¿no? Canales de comunicación para poder concluir finalmente con la obra y cumplir el fin público, ¿no? La siguiente diapositiva. Bueno, esto ya lo hemos hablado, nos hemos saltado un poco este tema, las autoridades responsables del proceso, ¿no? En realidad son todos los de la entidad, desde el titular de la entidad, el área usuario, el comité de selección, el órgano encargado de contrataciones, ¿no? Que conforman las entidades públicas, ¿no? Por otro lado, también están los proveedores, no estamos olvidando, los contratistas, ¿no? Que es toda persona natural o jurídica que cumpla con los requisitos para participar en el procedimiento de selección convocado. Recuerden que existe, ¿no? La posibilidad de que de un proceso de selección pueda resultar algún tipo de responsabilidad civil, administrativa y hasta penal. Así es que la responsabilidad es compartida, ¿no? Ya el funcionario no está solo, sino el contratista también forma parte, ¿no? De este tipo de responsabilidad. El siguiente diapositiva. Bueno, algunas definiciones, ya para concluir este día 1 de la exposición del ABC de las contrataciones del Estado, vemos las definiciones, ¿no? Que tienen los proveedores. A veces confundimos, ¿no? Proveedor, participante, postor, contratista, es lo mismo. En realidad no es así, ¿no? El proveedor es la persona natural o jurídica que vende o arrienda un bien, presta servicio en general, consultoría de obras o ejecutor de obras, ¿no? El participante ya es el proveedor que ha realizado su registro para intervenir en un procedimiento de selección. El postor propiamente ya ha manifestado una oferta respecto al proceso de selección, materia de su interés, y finalmente el contratista es quien firma el contrato, ¿no? Y el cual derivan derechos y obligaciones estipuladas en el contrato. Recuerden que el contrato no solo es el documento que lo contiene, las 4, 5, 6 hojitas, sino también son las bases, la oferta y todo documento que genere obligaciones y responsabilidades entre las partes. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, Elena, tal vez?
Doctor, por el momento no. A ver, señores participantes, les invitamos a que puedan realizar sus preguntas, puedan levantar su manito o escribir en el chat. Sí, a ver, vamos a darle unos minutos a ver si alguien tiene alguna interrogante para poderla absolver. De todas formas, comentarles que todo este material visual está cargado en la plataforma del Classroom. Asimismo, he dejado algunas interrogantes también para el foro, a ver, para que puedan comentar un poco desde su experiencia o su punto de vista. También hay un material audiovisual para poder un poco más ahondar respecto de lo que es el ABC de las contrataciones del Estado, para los que recién estamos empezando, para los que tienen nivel intermedio, para refrescar un poco, y para los que ya están en el nivel avanzado, tal vez para compartir si están de acuerdo o no con algunas posiciones ahí y opiniones que se han vertido el día de hoy, ¿no? Esperemos, Elena, ¿te parece 2 minutos? Y luego me parece que podemos concluir con la exposición. Perfecto, doctor. Bueno, me parece que ha estado bastante entendible esta exposición. No veo ningunas preguntas ni interrogantes, manos levantadas. Les agradezco por darse el tiempo de entrar a estas clases. Recuerden que tenemos capacitaciones todo el año. Hay algunos temas de interés tal vez que puedan llamar más su atención. No duden en inscribirse, la inscripción es mensual. Los materiales, como les comenté, están cargados a la plataforma del Classroom para poder ser descargados o compartidos o revisados en el momento que ustedes consideren hacerlo, ¿no? Finalmente, agradecerles una vez más, gracias Elena también y a la Asociación Corte Nacional de Arbitraje y Disputas, SACNAT, por darme la oportunidad de poder compartir, aunque sea un par de horas con ustedes. Muy agradecido. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, doctor, excelente ponencia. Agradecemos infinitamente el haber tenido la predisposición de acompañarnos en este tema, ¿no? Y haber compartido su amplio conocimiento con nosotros. Ahora bien, bueno, procedemos con la rueda de preguntas. Bueno, ya le hemos dado espacio para ello. En vista de que no hay preguntas, vamos a dar por culminada esta etapa, este curso, ¿sí? Nuevamente, doctor Héctor, agradecerle su excelente exposición y su predisposición para participar con este tema, ¿no? Con nosotros. Asimismo, a todos los participantes,
agradecerles por asistir a este curso y recordarles de que el link de acceso para que puedan registrar está en este chat. Sí, así que vamos a otorgarles el tiempo de 5 minutos. Sí, vamos a estar 5 minutos más en la clase para que puedan registrar su asistencia. También comentarles de que, reiterarles, ¿no? Como dijo el doctor Calumani, los materiales y la grabación van a estar disponibles dentro de las 24 horas de haberse culminado este curso en la plataforma del Classroom. Bueno, eso, mientras tanto, doctor Héctor, muchas gracias por su participación. Damos por concluido el curso y, como nuevamente les reitero, el link de acceso para su registro de asistencia está en el chat. Bueno, señores participantes, tengan ustedes una buena noche y no olviden de registrar su asistencia.